And joining me now is Democratic Senator Chris Van Hollen of Maryland. Senator Van Hollen, welcome back to Meet the Press. Kristen, good to be with you. It's wonderful to have you. I know you've had a long several days, so we really appreciate your being here in person. You just returned from El Salvador, as I just laid out, to meet with Mr. Abrego Garcia. You were rebuffed multiple times from entering the prison where he was initially being held. Secot, he has, as you said, been moved since then to a different facility. Did you accomplish what you set out to on this trip? ¿Alguna vez has sentido que estás viendo cómo se desarrolla una pesadilla ante tus ojos y nadie hace nada para impedirlo? Como si todo lo que creías sobre las instituciones, el liderazgo y la responsabilidad se estuviera desmoronando en directo delante de todo el mundo. Si tú también sientes esa indignación atragantada en la garganta, como si estuvieras gritando por dentro mientras el país parece hundirse cada vez más en el caos, entonces tienes que quedarte aquí con nosotros, porque lo que ha pasado hoy no es solo una noticia, es un hito, es un punto de inflexión, es el retrato crudo y doloroso de un sistema en colapso. Donald Trump, presionado, acorralado, confrontado, simplemente huyó. Ante el Senado de los Estados Unidos, bajo acusaciones muy graves, con un nuevo proceso de destitución a la vista, con su nombre involucrado en violaciones constitucionales y desacato directo a las órdenes de la Corte Suprema, salió corriendo, literalmente. No es una metáfora, no es teatro político. Es una crisis constitucional explícita, transmitida en directo, vista por millones de personas en tiempo real. Y lo más perturbador es que, incluso ante todo esto, todavía hay quienes fingen normalidad. Todavía hay quienes defienden lo indefendible. Todavía hay quienes eligen proteger el poder en lugar de proteger la democracia. Pero hoy algo se ha roto, algo ha cambiado. Porque el propio Trump ha revelado con este gesto lo que muchos intentan ocultar. Ya no tiene respuestas, ya no tiene el control, ya no tiene escapatoria, y tal vez en el fondo ya sabe que ha perdido. Mientras abandonaba el Pleno, el Congreso hervía. Palabras que hasta hace poco parecían impensables volvieron a ocupar los micrófonos con furia. Traición, colapso institucional, amenaza a la democracia. La resolución 415 fue más que un documento. Fue una sentencia moral. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power. Su gobierno a desobedecer las órdenes del Tribunal Supremo relacionadas con las deportaciones. Esto por sí solo ya sería una afrenta muy grave, pero no fue un caso aislado. La acusación describe un patrón, un comportamiento sistemático, deliberado, repetido, un proyecto de poder basado en la subversión de la ley. Ya no estamos hablando de divergencias políticas. Nos enfrentamos a un presidente que, según la acusación, alentó la violación del Estado de Derecho. Un presidente que decidió desafiar la Constitución, que prefirió anteponer su propia voluntad a las instituciones. Y el Poder Judicial respondió. La jueza Beryl Howell, con firmeza, rechazó el argumento del privilegio ejecutivo utilizado por Trump y obligó a nombres como Mark Meadows, Dan Scavino y Stephen Miller a testificar. La decisión sentó un precedente legal para Trump. Ya no hay escondite institucional, ya no hay manto protector. La verdad ahora tiene el camino libre, y es precisamente por eso que el pánico se apoderó de los bastidores de la Casa Blanca. Dentro de la sala cerrada con los líderes del Senado, Trump escuchó lo que ningún presidente desea escuchar, no solo críticas, sino ultimátums. Los senadores exigieron su renuncia inmediata. Hablaron abiertamente del uso de la 25ª enmienda. Y no como una maniobra política, sino como una necesidad constitucional. El ambiente era de tensión, presión, miedo. ¿Y qué hizo Trump? En lugar de defenderse, en lugar de rebatir, en lugar de actuar como jefe de Estado, huyó. Salió de la sala.
Ignoró los protocolos, ignoró las preguntas, ignoró al país. Esa huida, ese gesto tan importante, fue una confesión sin palabras, un grito de desesperación, un gesto que resuena más fuerte que cualquier discurso, porque muestra que sabe que está acorralado, que sabe que su base se está desmoronando, que sabe que sus propios aliados están abandonando el barco. Y mientras tanto, el pueblo observa, indignado, cansado, desacreditado, porque cuando el presidente huye, ¿quién se queda para responder? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Quién sostiene al país en medio de la tormenta? A estas alturas, la imagen del hombre fuerte, del líder inquebrantable, se ha desvanecido. Trump, que siempre se ha vendido como imbatible, hoy corre por los pasillos del Capitolio, acorralado como alguien que ha perdido el control de todo. Y aún así, todavía hay quienes intentan protegerlo. Parte del Senado sigue fingiendo normalidad, tratando de convertir este terremoto institucional en ruido político. Pero no es ruido, es un temblor sísmico, es una implosión de valores, es la democracia en estado de máxima alerta. Y por eso existe este canal, para denunciar, para mostrar lo que realmente está sucediendo, para traducir lo que esta crisis significa para su vida, porque puede parecer lejano, puede parecer que está allá en Washington, pero cada decisión tomada por estas personas tiene un impacto directo en su día, en su trabajo, en su familia, en su seguridad. Cuando un presidente desacata al Tribunal Supremo, está diciendo que su voluntad está por encima de la ley. Y si eso se convierte en la norma, ¿qué le queda al ciudadano de a pie? ¿Qué le queda a quien trabaja, paga impuestos, vota, cree en las instituciones? Estamos viviendo una ruptura y tenemos que hablar de ello con seriedad, sin filtros, sin miedo. Y si has llegado hasta aquí, si sientes esa incomodidad, esa rabia, esa impotencia, no estás solo. Esa indignación es real, late y necesita ser canalizada. Por eso, inscríbete ahora, no por mí, sino por ti, por tu conciencia, por tu derecho a entender lo que se está haciendo con el país en el que vives. Aquí no aceptamos la manipulación, no fingimos que todo va bien, no cerramos los ojos ante lo que está ante todos. Hablamos, denunciamos, investigamos y sobre todo, creemos que la verdad, cuando se comparte, se convierte en fuerza. Y la fuerza, cuando es del pueblo, lo cambia todo. Mientras el polvo del escándalo aún no se había asentado y la imagen de Trump saliendo apresuradamente de la sala del Senado aún resonaba en las redes sociales y en los noticiarios. Algo aún más grave comenzó a revelarse entre bastidores. Lo que parecía ser solo un momento de debilidad, una reacción emocional aislada. En realidad, era una estrategia desesperada para ganar tiempo. Dentro de la Casa Blanca, los altos funcionarios ya estaban recibiendo instrucciones para borrar registros, reorganizar archivos y preparar una defensa pública para lo que vendría después. Porque la verdad es que Trump ya sabía lo que se avecinaba. Las declaraciones exigidas por la jueza Beryl Howell no eran solo una formalidad, eran dinamita pura. Al obligar a figuras como Mark Meadows, Dan Scavino, Robert O'Brien y Stephen Miller a comparecer ante el Consejo Especial, la justicia abrió una caja negra llena de decisiones oscuras, presiones ilegales e intentos de manipulación institucional durante los días más críticos tras las elecciones de 2020. La alegación de privilegio ejecutivo, utilizada por Trump como escudo desde el inicio de la investigación, fue destruida punto por punto. El tribunal consideró que, dada la gravedad de los hechos investigados, el interés público y la preservación del Estado de Derecho estaban por encima de cualquier prerrogativa presidencial. Y eso significaba, en la práctica, que los hombres más cercanos a Trump tendrían que hablar, tendrían que responder, tendrían que exponer lo que sabían. Y lo que sabían
era mucho. Esta avalancha de revelaciones comenzó a acercarse al Congreso con la fuerza de un huracán. Y los senadores, tanto demócratas como republicanos, se dieron cuenta rápidamente de que ya no podían fingir. La complacencia ahora sería traición. La gota que colmó el vaso fue la revelación de que Trump, según los autos de la Resolución 415, no solo toleró las violaciones de las órdenes de la Corte Suprema, sino que presionó personalmente a sus subordinados para que ignoraran los límites impuestos por las decisiones judiciales. El objetivo: seguir implementando su agenda de deportaciones a cualquier costo, incluso si eso significaba incumplir la ley más alta del país. Y lo que es peor, al enfrentarse a advertencias internas sobre la ilegalidad de estas acciones, Trump habría respondido con desprecio, afirmando que él era quien mandaba, que los jueces no iban a dictar cómo funcionaba su gobierno. Este tipo de declaración, confirmada en correos electrónicos y memorandos internos, fue la gota que colmó el vaso para activar el mecanismo institucional que todo país democrático teme utilizar: el impeachment. La votación de la Resolución 415 avanzó con sorprendente rapidez. Los debates, antes marcados por la vacilación y los cálculos políticos, se convirtieron en sesiones de conmoción. Senadores antes alineados con Trump comenzaron a mostrar su malestar. Algunos, en voz baja, admitieron que ya no podían defender lo indefendible. Pero el sistema político estadounidense es resistente. Resiste incluso a la verdad, a pesar de todas las pruebas, de todos los testimonios, de la imagen de un presidente en fuga. La realidad del Congreso era dura. Los republicanos seguían controlando el Senado, y eso significaba que, aunque Trump fuera nuevamente sometido a juicio político por la Cámara, probablemente sobreviviría a la votación en el Senado. Pero sobrevivir no es lo mismo que ganar, porque el proceso en sí ya estaba erosionando las bases de su autoridad, la exposición pública de sus actos, la insistencia en ignorar al Poder Judicial, la incapacidad de dialogar con el Congreso. Todo ello ponía en tela de juicio su capacidad para seguir gobernando con legitimidad. Y ahí es donde entra en juego el elemento psicológico de esta crisis. La actitud de Trump en los días posteriores a su huida del Senado fue cada vez más errática. Evitaba a los periodistas, cancelaba compromisos. Circulaban informes de que pasaba horas recluido en salas cerradas, discutiendo con asesores, gritando órdenes contradictorias, exigiendo lealtad absoluta. Muchos dentro de la propia Casa Blanca comenzaron a cuestionar su estabilidad emocional. Surgieron llamamientos, incluso de figuras históricas del Partido Republicano, para que el vicepresidente considerara la posibilidad de activar la 25ª enmienda. El argumento era claro: un presidente que no respeta las leyes, que huye de las sesiones legislativas, que incita a sus subordinados a violar la Constitución y que muestra claros signos de descontrol emocional, no puede seguir en el cargo. La Casa Blanca lo negaba todo. Emitía comunicados fríos y protocolarios. Pero cada día el cerco se estrechaba. Se filtraban nuevos documentos, surgían nuevos testimonios, y la opinión pública comenzaba a cambiar. Las encuestas mostraban una caída vertiginosa en la aprobación del presidente. Incluso entre los votantes que lo habían elegido, el sentimiento de decepción comenzaba a apoderarse de ellos. La sensación era de vergüenza nacional. Todo un país veía cómo su máximo líder era expuesto como alguien que no respeta ni siquiera las reglas más básicas de la convivencia democrática. Y mientras tanto, los mercados se tambaleaban. Los aliados internacionales guardaban silencio. Los medios internacionales publicaban titulares como «Estados Unidos se sumerge en una nueva crisis constitucional». Y usted, al otro lado, tal vez se pregunte
¿Cómo me afecta todo esto? La verdad es que la crisis en la cima siempre salpica a la base. Un gobierno inestable compromete la economía, aumenta la tensión social, debilita las instituciones y expone aún más a los más vulnerables. El caos político genera inseguridad, genera miedo, genera desinformación, genera oportunismo. Y por eso es tan importante entender lo que está en juego. Porque no se trata solo de Trump, se trata de la supervivencia del sistema democrático, de la confianza en el voto, del cumplimiento de las leyes, de la responsabilidad de los líderes. Y es precisamente por eso que tenemos que hablar de ello, exponerlo, debatirlo. Aquí, en este canal, no vamos a fingir que todo esto es normal. No vamos a relativizar lo absurdo. Seguiremos mostrando cada pieza de este sombrío rompecabezas que se está montando ante nuestros ojos. Y si crees que hay que decir la verdad, que la justicia debe prevalecer, que nadie puede estar por encima de la ley, entonces quédate con nosotros. Comparte este vídeo, comenta, suscríbete al canal, porque este espacio no trata de partidismo, trata de conciencia, trata de responsabilidad histórica y trata de ti. Porque, al fin y al cabo, siempre eres tú quien paga el precio cuando el sistema se derrumba. Y si hay algo que nos enseña toda esta historia, es que ignorar las señales es el camino más rápido hacia el abismo. Por eso, quédate con nosotros. El próximo bloque revelará detalles aún más impactantes sobre lo que se ha ocultado, silenciado y manipulado entre bastidores en esta crisis. Y tú necesitas saberlo, porque solo quien entiende lo que está pasando puede hacer algo para cambiarlo. Y cambiarlo es urgente. Lo que siguió a la huida de Trump del Senado fue uno de los periodos más intensos, confusos y aterradores de la historia política reciente de Estados Unidos. La Casa Blanca se convirtió en un búnker. Las comunicaciones oficiales pasaron a ser cuidadosamente filtradas. Las declaraciones públicas del presidente desaparecieron casi por completo. Mientras tanto, el Congreso aceleraba el proceso de destitución con una determinación que no se veía desde Watergate. Pero esta vez había algo aún más sombrío en el aire, la sensación de que el propio sistema estaba siendo puesto a prueba hasta el límite. El informe interno, en el que se basaba la resolución 415, se filtró a la prensa y revelaba no solo la participación directa de Trump en la obstrucción de la justicia, sino también una cadena de decisiones administrativas tomadas al margen del Tribunal Supremo. Y eso no era todo. Los documentos revelaban que Trump habría presionado a altos cargos para que siguieran órdenes ilegales, incluso después de haber sido advertidos de las consecuencias legales. El contenido de los memorandos era impactante. Fragmentos como «Ignoren a la corte, ellos no mandan aquí», o «Hagan lo que sea necesario, luego lo resolveremos con los medios de comunicación», revelaban un patrón de conducta autoritario en el que el presidente parecía creer que su autoridad estaba por encima de cualquier otro poder de la República. Paralelamente, comenzaron a producirse, uno a uno, los testimonios obligatorios exigidos por la jueza Beryl Howell. Cada testigo, cada antiguo aliado, cada subordinado, al enfrentarse a la posibilidad de perjurio, comenzó a abrir pequeñas ventanas de verdad que sumadas formaban un panorama. Quedó claro que las órdenes de ignorar al Tribunal Supremo procedían directamente de Trump. Quedó claro que hubo un intento deliberado de manipular los procesos de deportación. Quedó claro que hubo un desprecio institucional consciente y, sobre todo, quedó claro que Trump no veía los controles y contrapesos como fundamentos de la democracia, sino como obstáculos personales que había que sortear. Y si al principio todavía había dudas en el Senado, cada día crecía la lista de republicanos que decían, entre bastidores,
que ya no podían defender su permanencia en el cargo. Pero el dilema era otro, porque incluso ante todo esto, el juicio en el Senado requería 2/3 de los votos para la condena, y el Partido Republicano, aunque dividido, seguía siendo mayoría. Se sabía que muchos votarían a favor de la absolución, no por convicción, sino por miedo. Miedo a la base radicalizada de Trump, miedo a las represalias políticas, miedo a ser tachados de traidores, miedo a perder las próximas elecciones. Y ahí es donde entra la tragedia política de esta historia, porque un sistema en el que los representantes del pueblo temen más la ira de un hombre que el peso de la Constitución, ya no es un sistema libre. Es una prisión ideológica, un juego de chantajes. Aún así, el proceso siguió adelante. Se formaron comisiones. Las audiencias se hicieron públicas. Las imágenes de la huida de Trump del Senado se mostraron junto a las declaraciones escritas de sus subordinados que confirmaban su orden de violar las decisiones judiciales. El país observaba, paralizado. La opinión pública ya estaba dividida, pero comenzaba a inclinarse hacia una conclusión inevitable. El presidente había abusado de su poder, ignorado la ley, insultado a las instituciones y ante las exigencias había huido. Y la imagen de Trump caminando en silencio por los pasillos del Capitolio, rodeado de guardias de seguridad, evitando a los periodistas, se convertiría en el símbolo del principio del fin. Pero había un nuevo problema. El juicio político continuaba, pero Trump también era objeto de investigaciones federales por obstrucción a la justicia y posible abuso de poder. El Departamento de Justicia, ahora fortalecido por decisiones judiciales que negaban el privilegio ejecutivo, comenzó a explorar otros frentes: mensajes internos, registros de llamadas, audios de reuniones. Todo comenzó a analizarse con lupa, y con cada nueva filtración quedaba más claro que el colapso no era solo moral o político, sino institucional. El interior de la Casa Blanca se convirtió en un campo minado. Los asesores ya no sabían en quién confiar. Departamentos enteros operaban con miedo. Las tensiones internas comenzaron a filtrarse. Había informes de gritos, portazos, acusaciones cruzadas. Se instaló el caos. Y, a esas alturas, la gobernabilidad estaba paralizada. Los proyectos dejaron de tramitarse. Los presupuestos dejaron de aprobarse. Se cancelaron reuniones internacionales. Los aliados comenzaron a alejarse. La imagen de Estados Unidos en la escena mundial se desplomaba. Y dentro del país, la población dividida se armaba con narrativas opuestas. Por un lado, los que veían en Trump a un criminal constitucional. Por otro, los que creían piadosamente que todo no era más que una conspiración contra él. La radicalización aumentaba. La tensión en las calles crecía. Y, una vez más, el país parecía al borde del abismo. Pero incluso en medio del caos, el Senado fijó la fecha del juicio. Los ojos del mundo estaban puestos en Washington. Era el momento de responder a la pregunta que llevaba meses en el aire: ¿se seguiría respetando la Constitución o vencería el miedo? El día del juicio, Trump no asistió. Envió una carta leída por su abogado, en la que negaba todas las acusaciones y calificaba el proceso como un intento de golpe institucional. Se recibió la lectura de la carta y entonces comenzaron las votaciones, una por una. Cada senador decía culpable o inocente. Al final, como era de esperar, Trump fue absuelto por pocos votos, sobrevivió al juicio, pero salió mermado, salió debilitado, salió políticamente destrozado, porque aunque no fue condenado, quedó expuesto, quedó desenmascarado,
fue abandonado por los suyos, y fuera, millones de estadounidenses no olvidarían lo que vieron: la huida, la negativa a defenderse, los testimonios, las órdenes ilegales, las contradicciones, el colapso de un mito, transmitido en directo, con fecha, hora y testigos. Y aunque técnicamente absuelto, la mancha del juicio político se haría eterna. Trump pasaría a la historia como el único presidente en ser sometido a juicio político 2 veces y aún así negarse a responder con dignidad. Y tú, que has seguido todo esto, debes entender, este momento no termina aquí, porque se ha sentado un precedente, se ha cruzado la línea, se ha puesto a prueba la Constitución, y ya no hay lugar para la inocencia. A partir de ahora, cada ciudadano tendrá que decidir de qué lado está. El lado que protege la ley o el lado que la relativiza. El lado que exige responsabilidad o el lado que prefiere el silencio conveniente. Por eso, si has llegado hasta aquí, si este guión te ha hecho sentir, pensar, reflexionar, inscríbete ahora. Forma parte de esta comunidad que no acepta la manipulación, que no baja la cabeza, que no tiene miedo de decir la verdad. Porque la democracia solo resiste cuando la gente común decide no callarse. Y aquí no nos callaremos.